Por un lado tenemos un identificador, que es el nombre con el que vamos a hacer referencia a la variable. Por ejemplo, vamos a imaginar que queremos guardar un año. Pues podemos tener una variable que la identificamos como año. Y por otro lado tenemos el valor. Son los datos que va a almacenar la variable. En el ejemplo anterior tenemos una variable que hemos llamado año y su valor podría ser, por ejemplo, 1996. ¿Cuáles son las características de las variables? Pues por un lado tenemos el tamaño. Hay lenguajes de programación en el que el tamaño de las variables es fijo y lenguajes de programación en el que el tamaño de las variables es variable. PHP pertenece a este segundo tipo, es decir, su tamaño es variable. El ámbito. Hay variables de ámbito local o global. PHP tiene variables tanto locales como globales. Esto veremos en qué consiste más adelante. Tipos de variables. Esto es el tipo de dato que va a almacenar la variable. Tenemos, por ejemplo, el tipo de dato numérico, que puede ser un número entero. Tenemos otro tipo de dato que es para números reales. También podríamos almacenar texto, que sería otro tipo de dato. Y tenemos muchos más. Y por último tenemos el tipado. El tipado podría ser estático o dinámico. Si volvemos al ejemplo de la pantalla anterior, teníamos una variable que hemos llamado año y que almacenaba un año. El año se puede decir que es un número, en concreto un número entero. En muchos lenguajes de programación, al crear esa variable año, deberíamos indicar que va a almacenar un número entero. Eso sería que es un lenguaje estático. Si fuera de tipado dinámico, entonces no sería necesario que indicáramos qué tipo de dato va a almacenar, sino que automáticamente, en el momento en que el lenguaje de programación viera que le asignamos un valor entero, es decir, un número que es 1996, determinaría que es un tipo de dato entero y por tanto la variable se declararía como entera. En resumen, en PHP las variables son de tamaño variable y de tipado dinámico, y además tenemos locales y globales y diferentes tipos. En PHP no solo no es necesario definir el tipo de dato que va a almacenar, sino que además este dato puede variar. Por ejemplo, la variable que estábamos hablando, la variable año, inicialmente hemos almacenado un valor entero, 1996, pero posteriormente en esa misma variable podríamos almacenar el valor 1996 pero escrito con letras. Es decir, se convertiría al tipo de dato texto y no habría ningún problema. ¿Cómo nombrar una variable en PHP? Hemos visto que por un lado está identificar la variable, esto es, ponerle un nombre. Lo primero es, en PHP todos los nombres comienzan por el carácter $. A continuación viene el nombre en sí. El nombre en sí se rige por algunas reglas. Hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que la variable $foo en minúscula es diferente a la variable $foo en mayúscula. El nombre de la variable puede contener tanto letras como números o guiones bajos. Pero se da una característica que es que todos los nombres deben comenzar por una letra o por un guión bajo. Es decir, no podrá comenzar por un número. En estos ejemplos, foo vemos que comienza por F mayúscula y por F minúscula. Aquí vemos algunos ejemplos de nombres de variables. Tenemos $altitud, tenemos $fecha de nacimiento, tenemos $dirección o $cotización 2013, que incluye números. Estos nombres de variables serían inválidos. $2013 cotización es inválido porque comienza el nombre con un número. Este nombre, fecha de nacimiento, es inválido también, ya que no incluye el carácter $delante. Y este nombre, valor primero, es inválido también, ya que este símbolo no es válido.
crear una variable en PHP? Pues lo más sencillo es simplemente asignar un valor a esa variable. Por ejemplo, para asignar una variable de tipo texto tenemos que encerrarlo entre comillas, como veremos ahora más adelante. En este caso, lo que estamos haciendo es crear una variable que se llama nombre y al que le asignamos el valor Hugo. Y también en este caso hemos utilizado el operador igual. Este operador lo que hace es asignar a la variable que está a su izquierda, nombre, el valor que tiene a su derecha, Hugo. Ahora, una vez que la variable ya está creada, ya podremos utilizarla. Habíamos visto antes un ejemplo de código PHP en el que hacíamos echo hola mundo. Ahora podríamos hacer echo y hacer referencia a la variable nombre que hemos creado más arriba. En este caso se escribiría en la pantalla el valor que hubiera en la variable nombre. En concreto se escribiría en pantalla Hugo. Tipos de datos en PHP. Tenemos por un lado los escalares, los tipos compuestos y otros tipos de datos. Vamos a empezar por ver cuáles son los escalares que tenemos. String. Hay que recordar muy bien estos nombres porque son los que habitualmente se utilizan en inglés. String para almacenar cadenas de texto, es decir, un texto en sí. Tenemos integer, también a veces se le llama int, que es un número entero. Sin parte de Abel, esto es un número real, es un número que tiene parte decimal. Y también tenemos boolean, quizás sea nuevo, o booleano, o lógico, es un tipo de dato que únicamente admite dos valores, o verdadero o falso. Luego tenemos tipos compuestos, que son tipos que se componen de tipos escalares. Tenemos array, también llamado matriz, vector, arreglo. Y el tipo de dato object, objeto. Y por último tenemos otros tipos de datos, como por ejemplo resource, que hace referencia a recurso, o null, que es valor nulo, es el que tiene una variable que no ha recibido ningún valor. Comenzamos por aprender qué es un tipo de dato string y cómo funciona. Un tipo de dato string contiene una secuencia de 0 o más caracteres. Hay varias formas de asignarle un valor. En concreto nosotros vamos a ver dos. La primera es utilizando comillas simples, es decir, consiste en encerrar la cadena de texto que queremos asignar entre comillas simples. Tenemos la variable nombre, el operador de asignación y el valor que le queremos asignar. Si queremos asignar el texto Juan, lo tenemos entre comillas simples. ¿Qué pasaría si quisiéramos que dentro del valor que queremos asignar hubiera una comilla simple? Pues lo que tendríamos que hacer es utilizar esta secuencia de caracteres. La barra invertida seguida de la comilla simple. Entonces ya sí se podría asignar este nombre. Y si quisiéramos mostrar la barra, es decir, si quisiéramos que la variable almacenara un valor que tiene barra invertida, tendríamos que escribir dos veces la barra para que apareciera solamente una. Esto es porque la barra es un carácter especial que utilizamos para escapar la comilla. Por otro lado, tenemos la forma de encerrar un texto entre comillas dobles. Esto nos permite, a diferencia de las comillas simples, expandir variables dentro del texto. Esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Supongamos que tenemos una variable nombre a la que asignamos como valor Luis. Y luego creamos otra variable que se llama saludo, a la que le asignamos este valor, hola, y nos encontramos luego el nombre de una variable, $nombre, seguido de una admiración. ¿Esto qué es lo que hace? Esto lo que hace es expandir el contenido creando este otro mensaje. Hola Luis. Es decir, sustituye este nombre de variable por su valor, Luis. Por tanto, el contenido del saludo sería hola Luis, admiración. Con las comillas dobles también podemos introducir caracteres escapados.
Esto no se puede hacer con las comillas simples. El único carácter escapado que podemos introducir es la comilla simple. Con las dobles podemos introducir barra n. Barra n indica un cambio de línea, ¿vale? O barra t es el carácter tabulador. Es el que tenemos a la izquierda de la Q, de la tecla Q en nuestros teclados. Veamos este ejemplo en el que tenemos $nombre igual a Luis. Y luego tenemos la variable saludo, a la que le asignamos este valor. Tenemos, bueno, en este ejemplo hemos hecho referencia también a un operador nuevo, que es el operador punto. El operador punto, como indicamos aquí abajo, lo que hace es concatenar, es decir, unir los dos textos que tiene cada lado. En este caso, el operador punto une este texto, hola, con este otro texto. Este otro texto lo sustituye por Luis, ya que estamos haciendo referencia a una variable. Es decir, todo esto se convertiría en hola Luis. Y tendríamos, por un lado, este texto, luego ahora otro punto, otro operador punto, y aquí otro texto. Es decir, tendríamos al final hola Luis, terminación, barra n, barra invertida n. Ese texto que hemos generado contiene este carácter escapado, barra n. Es decir, después de hola Luis, al mostrarlo en pantalla, habría un cambio de línea. Es decir, sería así. Integer o tipos de datos enteros. A veces también se les llama integer. Ese tipo de variable lo que nos permite es almacenar un número entero, es decir, sin parte decimal. Recuerda no añadir nunca separador de miles. Con los números enteros podemos utilizar operadores matemáticos, como por ejemplo el símbolo más para realizar la suma, el símbolo menos para la resta, un asterisco para realizar una multiplicación y una barra para hacer una división. Y vamos a ver algunos ejemplos. Aquí creamos tres números enteros. Número 1 cuyo valor es 15, número 2 cuyo valor es menos 3 y número 3 cuyo valor es 0. A continuación vamos a calcular la media. La media de varios números se hace sumando todos y dividiendo por el total de números que haya. Aquí lo que hacemos es sumar número 1 más número 2 más número 3 y todo este valor lo dividimos entre 3, que es el total de números que tenemos. Entonces, media va a almacenar el resultado de hacer toda esta fórmula. 4. Además, vemos que hemos encerrado toda la suma entre paréntesis. Si no lo hubiéramos hecho, tendríamos esto. Esto es equivalente a esto otro. En concreto sería como si sumáramos el número 1 más el número 2 más el resultado de dividir el número 3 entre 3. Es decir, esta operación nos da 0, ya que 0 entre 3 es 0. Y sumaríamos número 1, 15, más el número 2, los 3 son 12, más 0, 12. El resultado sería 12. Varía mucho de poner los paréntesis a no ponerlo. Vamos, es que son resultados diferentes. Poniéndolo entre paréntesis nos aseguramos de que toda esta operación se realiza de una sola vez, sin indicar lo que hay fuera. También tenemos el tipo de dato float, también llamado real o double. Es un tipo de dato numérico que nos permite almacenar valores en parte decimal. Para separar la parte decimal vamos a utilizar siempre el carácter punto, que es lo que ocurre en la mayoría de lenguajes de programación. En muchos países se utiliza la coma. En PHP y en la mayoría de lenguajes de programación no. Para separar la parte decimal vamos a utilizar siempre punto. Y es un error bastante frecuente al comenzar a programar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo muy famoso de número real, de número de tipo float o double, es el número pi. Aquí creamos una variable que se llama pi y le asignamos el valor 3,1415. Automáticamente PHP detecta que es un número de tipo float, con lo cual la variable pi es de tipo float.
A continuación creamos otra variable, la llamamos radio y le asignamos el valor 15, y como es un número entero, tendríamos como radio un entero con valor 15. Ahora podemos hacer operaciones matemáticas que combinen integer y float. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, su fórmula es pi r cuadrado, o lo que es lo mismo, pi por r por r. Entonces, multiplicamos pi por radio, y este valor lo guardamos en área. Y ahí tendríamos el área del círculo. Y por último, el último dato de tipo escalar que nos queda por ver es boolean. Es el más simple de todos, ya que, como dijimos antes, únicamente acepta dos valores: true o false, verdadero o falso. Vamos a suponer que hoy es martes. Creamos una variable que se llame ayer fue lunes. ¿Ayer fue lunes si hoy es martes? Sí. Entonces le asignamos el valor true. Creamos otra variable que se llame ayer fue jueves. Si hoy es martes, ¿es cierto que ayer fue jueves? No. Entonces asignamos false. Y con esto hemos terminado la introducción a las variables en las que hemos aprendido. Tipos de datos, que ya hemos visto que existen, pero no lo hemos estudiado. En concreto, los tipos de datos compuestos, que son array y object, y otros tipos de datos, resource y null. Comenzamos con el tipo de dato array. Los arrays, también llamados matrices, vectores o arreglos, son un tipo de dato compuesto que nos permite almacenar una lista de valores. De todo modo, los arrays en PHP son distintos a cómo se comportan en otros lenguajes de programación. En PHP los arrays son realmente mapas, o es lo que en otros lenguajes se llaman mapas. ¿Y qué es un mapa? Un mapa es un tipo de dato también compuesto que nos permite almacenar una lista de claves y sus valores asociados. Vamos a ver qué es esto exactamente. Y vamos a ver cómo funciona estudiando la sintaxis del array. La sintaxis es muy sencilla. Igual que con el resto de variables, comenzamos por declarar un nombre. Continuamos poniendo el operador igual y por último asignamos el valor. Todo esto es el valor que crea el array. Se compone de dos partes. Por una, la palabra clave array, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. Y dentro vamos a poner todos los valores que contiene. En concreto, este array tiene dos valores, con los tres puntos suspensivos que no son parte del lenguaje de programación. Lo que estamos indicando, fines didácticos, es que este array podría continuar con más valores. Pero por lo pronto tenemos dos, valor 1 y valor 2. Vemos que los separamos por el carácter punto y coma, por el carácter coma. Y que además están identificados con una clave. Clave 2, clave 1 para el valor 1. Y vinculados mediante el operador igual mayor que. Podríamos entenderlo como que son variables dentro de otra variable, la que tiene un valor y un nombre. Pero también podríamos omitir la clave, como en este caso, que esto es como se comportan los arrays en la mayoría de los lenguajes de programación, en el que declaramos el nombre de la variable y le asignamos este array. Como vemos, solamente introducimos los valores, no introducimos las claves. Pero esto no significa que no tenga una clave. Lo que significa es que la clave se ha generado automáticamente por nosotros. En concreto, si no introducimos ninguna, comienza con el número 0 la clave. Valor 1 tendría como clave el número 0. Valor 2 el número 1. Y así continuaría.
quisiéramos un dato más, pues sería 2, valor 3. Y además, no solamente tenemos valores de tipo string, podríamos tener valores numéricos o mezclarlos. Podríamos tener aquí un texto. Y eso es una característica que tenemos gracias a que PHP es un lenguaje de tipado dinámico. Si fuera de tipado estático, no podríamos hacer esto. Vamos a ver un ejemplo de claves y valores. Vamos a suponer que queremos almacenar la población de 5 ciudades: Nueva York, París, Tokio, Sydney y Buenos Aires. Una forma sería utilizando variables. Creamos una variable para cada uno de los valores y le asignamos su valor. Por ejemplo, población de Nueva York, y le hemos asignado su valor. Pero vamos a hacerlo con arrays. Con arrays quedaría así. Creamos una variable, la que hemos llamado población, la asignamos un valor, que es un array, que se compone de estos elementos. Y aquí finalizamos el array. Estos elementos son pares de claves con valores. Esta es una clave que vinculamos con este valor. Separamos con una coma, perdón. Entonces tenemos que la población de Nueva York es 8.396.697. Separamos con la coma, creamos una nueva clave, París, y lo vinculamos con su población. Seguimos con Tokio, Sydney, y por último ponemos la población de Buenos Aires. Aquí una rata. Así sería. ¿Cómo podemos acceder a un elemento en concreto de un array? Vamos a usar esta sintaxis. Es decir, llamamos a la variable por su nombre, abrimos un corchete, introducimos la clave, que si es de tipo string la tenemos que poner entrecomillada, cerramos corchete y ponemos punto y coma. Vamos a volver al ejemplo de las ciudades. Tenemos este array y si quisiéramos acceder a la población de Nueva York, lo haríamos de esta forma. Llamaríamos a la variable población, abrimos corchete, introducimos la clave Nueva York, entre comillas, cerramos corchete y ponemos punto y coma. Esto junto con echo nos mostraría la población de Nueva York. Pero también podemos añadir o modificar elementos directamente. Por ejemplo, supón que quisiéramos añadir la población de Los Ángeles. Tan solo tendríamos que llamar de nuevo a la variable, abrimos corchete, indicamos una nueva clave que no existía y le asignamos un valor. Su población, 3.792.621. Como el lenguaje ve que esta clave no existía, entonces automáticamente se añade, varía su tamaño. Eso es lo que veíamos en la unidad anterior, de que se da la característica de que PHP es de tamaño variable, no es de tamaño fijo. Sus variables no son de tamaño fijo. También podríamos modificar un campo, un elemento del array que ya tuviéramos. Por ejemplo, si quisiéramos actualizar la población de París, lo podríamos hacer así. Hacemos referencia a la variable población, abrimos corchete, señalamos el elemento que queremos cambiar, en este caso París, y asignamos su nueva población, 2.351.000, en lugar de 2.243.000. Si aquí ahora hiciésemos echo, es población París, se mostraría este valor. Vamos a ver muy por encima en qué consiste el tipo de dato object.
como vimos, el tipo de dato object, objeto, es un tipo de dato compuesto, que además es avanzado. Lo estudiaremos en las unidades siguientes. Pero de momento, para poder entenderlo, vamos a hacer una breve descripción. El tipo de dato object, a diferencia de los arrays, que lo único que hacen es almacenar claves y valores, los objects también pueden almacenar acciones que realizar con sus datos. Vamos a verlo con un ejemplo. Supón que tenemos un tipo de dato, object, que hemos llamado vehículo. Este tipo de dato tiene un campo, un valor, en el que almacenamos la velocidad actual. Pues bien, podríamos tener una acción que lo que hiciera fuera mostrar en pantalla la velocidad actual. Es decir, tendríamos por un lado un elemento estático que es la velocidad en sí, y por otro lado tendríamos una acción, un verbo, que es mostrar la velocidad. Empezamos ya con el resto de tipos de datos que quedan, en concreto con resource. Por lo pronto vamos a dar únicamente la explicación que tenemos de la documentación oficial de PHP. Un valor tipo resource es una variable especial que contiene una referencia a un recurso externo. Los recursos son creados y usados por funciones especiales. Ya cerca del final del curso veremos elementos de este tipo cuando utilicemos bases de datos. En concreto vamos a ver que la propia conexión con una base de datos externa es un elemento de tipo resource, pero por lo pronto no trabajaremos con ellos. Y por último tenemos el tipo de dato null. Es un tipo de dato cuyo único valor es null, no acepta más valores. Y es el valor que tiene cualquier variable que aún no ha recibido ningún valor. Mejor dicho, es el que recibe cuando no tiene ningún valor. Puede ser por varias razones. Una es que aún no se le ha asignado ningún valor y otra puede ser porque nosotros hemos destruido el valor que ya tenía.